Hola, como ya pudieron ver, nosotros vamos a hablar sobre lo que son los factores de transcripción. Y dentro de este tema vamos a abarcar todos estos subtemas. Pero antes de empezar, si bien en la portada ya salió quién es cada uno de los integrantes, los volveré a presentar aquí para que puedan identificar quién es cada uno de ellos. Y una vez identificado quién es quién, ahora sí vamos a dar la introducción al tema. Pues los factores de transcripción son proteínas que juegan un papel crucial en la regulación de la expresión génica. Estos factores se unen a secuencias específicas de ADN cerca de los genes y ayudan a controlar la transferencia, o sea, transcripción, de información del ADN al ARN, que es un paso esencial en la producción de proteínas. Esto podemos dividirlo en pasos, que para no hacerlo tan complejo lo vamos a dividir nomás en 5, en la que están la unión al ADN, regulación de transcripción, interacción con otras proteínas, dominios funcionales y regulación específica y dinámica. Empezando con la unión al ADN, no es más que los factores de transcripción uniéndose a secuencias específicas de ADN en promotores o enhancers para regular genes. La regulación de la transcripción pueden actuar como activadores, aumentando la transcripción, o represores, disminuyendo al influir en la ARN polimerasa. Ahora pasando con la interacción con otras proteínas. Esto es cuando forman complejos con proteínas que modifican la estructura de la cromatina, haciendo el ADN más o menos accesible para la transcripción. Ahora seguido con los dominios funcionales. Estos tienen dominios específicos para unirse al ADN, activar la transcripción y formar complejos con otros factores. Y por último, pues ¿a qué me referí con regulación específica y dinámica? Pues es cuando su actividad es modulada por señales celulares como hormonas y factores de crecimiento, permitiendo respuestas precisas a cambios en el ambiente celular. Teniendo claro esto sobre los factores de transcripción, también hay que mencionar que este tiene un cierto proceso. Esto podemos dividirlo empezando por el reconocimiento y unión, donde los factores de transcripción se unen a secuencias específicas de ADN, a los promotores o potenciadores de los genes. Luego pasamos con el reclutamiento de la maquinaria transcripcional, donde facilitan el reclutamiento de la ARN polimerasa 2 y otros cofactores necesarios para iniciar la transcripción. Después de esto va a ocurrir una modificación de la cromatina, donde algunos factores alteran la estructura de la cromatina para permitir el acceso al ADN, y así es como va a iniciar la transcripción, donde la ARN polimerasa 2 inicia la síntesis de ARN mensajero desde el sitio de inicio de la transcripción. Y ya por último pasamos por la elongación y terminación, donde la ARN polimerasa 2 continúa sintetizando la ARN mensajero hasta que se encuentra con una señal de terminación, donde se va a ocurrir una regulación de la actividad de los factores de transcripción, donde la actividad de los factores se regula mediante las modificaciones postproduccionales y señales celulares. Como de ejemplo podemos poner factores básicos y específicos. Como los factores básicos son necesarios para todos los genes, factores específicos regulan genes particulares en respuestas a señales externas. Su importancia es esencial para los procesos biológicos críticos y su función puede causar enfermedades. Conociendo ya qué son los factores de transcripción, nos preguntamos cómo intervienen o cómo influyen en nuestra carrera que es nutrición, pues estos no solo tienen un efecto crucial en la expresión génica, influyen en diversos procesos biológicos y juegan un papel fundamental entre la nutrición y la salud. Y pues respondiendo a esto, ya existen dos principales áreas de investigación que se enfocan en la relación sobre la nutrición y la expresión génica a través de los factores de transcripción. Una de las áreas que encontramos aquí es la nutrigenómica, que estudia cómo los nutrientes y los metabolitos influyen en el genoma, incluyendo modificaciones epigenéticas y la actividad de los factores de transcripción. También la nutrigenética, que investiga cómo las variaciones genéticas individuales pueden afectar en la respuesta del cuerpo a los nutrientes y cómo la dieta puede modificar la expresión génica en función al genotipo de cada persona. La comprensión de la relación entre la nutrición, los factores de transcripción y la expresión génica tienen importantes implicaciones sobre la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. En la promoción de la salud, tomando en cuenta los factores de transcripción y la expresión génica,
Podemos dar inicio a las dietas personalizadas. La nutrigenómica y nutrigenética pueden permitir el diseño de estas dietas, que consideran características genéticas y el estado de salud de cada individuo y optimizan la expresión génica para promover la salud. En la prevención de enfermedades, una mejor comprensión de cómo la dieta modula la actividad de los factores de transcripción podría ayudar a desarrollar estrategias para prevenir enfermedades asociadas a la mala alimentación, como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Teniendo esta información, podemos comprender que los factores de transcripción son piezas que conectan con la nutrición y la salud. Al comprender cómo los nutrientes y la dieta influyen en las actividades de estos reguladores moleculares, podemos avanzar hacia el futuro con estrategias nutricionales personalizadas y más efectivas para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Los factores de transcripción pueden actuar como activadores, aumentando la tasa de transcripción al promover la unión de la ARN polimerasa, o como represores, disminuyendo la tasa de transcripción al bloquear esa unión. La estructura de la cromatina, compuesta por ADN y proteínas, también influye en la transcripción. La cromatina altamente compactada, heterocromatina, se asocia con una tasa de transcripción baja, mientras que la cromatina menos compactada, eucromatina, se asocia con una tasa de transcripción alta. Los factores de transcripción pueden reclutar remodeladores de cromatina y modificadores de histonas para alterar la estructura de la cromatina, haciendo que los sitios de genes específicos sean más o menos accesibles para la transcripción. En conjunto, los factores de transcripción y la estructura de la cromatina regulan la tasa de transcripción génica, aumentándola o disminuyéndola según el contexto y las señales celulares específicas. La cromatina. Bueno, ¿qué es esto? Esto es una estructura condensada muy organizada compuesta por ADN, ARN y proteínas que da origen a los cromosomas en el núcleo de la célula. La cromatina se forma cuando cadenas largas de moléculas de ADN se enrollan alrededor de complejos, es decir, con formas de carrete, de proteínas llamadas histonas, para dar lugar a los nucleosomas, unas estructuras que parecen perlas en un collar. Así lo puedo poner como ejemplo. Los nucleosomas se pliegan entre sí de manera apretada para formar una fibra de cromatina que se condensa y da lugar a los cromosomas. La cromatina permite que el ADN quepa en el núcleo de la célula y hace posible muchos procesos celulares importantes, tales como la replicación del ADN, la transcripción, la reparación del ADN, la recombinación genética y la división celular. Cromatina baja. Bueno, cuando la cromatina está en un estado bajo, generalmente significa que está más compacta. Esto puede deberse a diferentes factores, tales como las modificaciones químicas en las histonas o las proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN, o también la presencia de proteínas de unión al ADN. Esta compactación afecta la capacidad de los genes para expresarse. Si la cromatina está demasiado baja, los genes pueden estar, como por así decirlo, apagados o menos accesibles para la maquinaria celular que los que lee y transcribe. Esto puede interferir con procesos celulares clave, tales como la división celular, la reparación del ADN o la síntesis de proteínas. Realmente, en un resumen, se puede decir que la cromatina baja puede afectar negativamente la función celular. En última instancia, también puede contribuir a diversas enfermedades, incluso trastornos genéticos, el cáncer y el envejecimiento prematuro, por mencionar algunos. Por lo tanto, considero que realmente es importante mantener un equilibrio adecuado en la compactación de la cromatina. Esto es esencial definitivamente para la salud y el funcionamiento normal de las células, así como de los organismos. La cromatina alta. Cuando la cromatina está en un estado alto, por lo general esto significa que está menos compacta. La relajación de esa estructura cromatínica puede estar influenciada por diversos factores, tales como modificaciones químicas en las histonas y proteínas que se unen al ADN. Esta condición permite un acceso más fácil a los genes por parte de la maquinaria celular, está encargada de la transcripción y la expresión génica, como antes ya he explicado. Esto como resultado nos da unos genes que los genes pueden activarse más fácilmente y sus productos como proteínas y ARN pueden sintetizarse en mayores cantidades. Cuando la cromatina está en un estado alto puede tener varias implicaciones importantes. Por un lado, facilita la regulación de la expresión génica, lo que nos permite que las células se adapten de una mejor manera y a diferentes condiciones ambientales, así como señales internas. Esto es fundamental para procesos
como el desarrollo embrionario, la diferenciación celular y la respuesta a estímulos externos como el estrés o las infecciones. Además, una cromatina menos compacta, o sea, cuando está alta, también puede promover la accesibilidad del ADN a proteínas reguladores y factores de transcripción, esto facilitando la coordinación de la expresión génica y la regulación de redes genéticas complejas. El ARN no codificante es una categoría amplia de ARN que no se traduce en proteínas, a diferencia del ARN mensajero. Aunque alguna vez se pensó que el ARN no codificante no tiene una función importante, ahora se reconoce que desempeña una variedad de roles cruciales en la regulación génica y en otros procesos celulares. El ARN no codificante puede afectar la expresión génica de varias maneras, incluida la regulación de la transcripción. Los factores de transcripción son proteínas que se unen al ADN en secuencias específicas y regulan la actividad de la ARN polimerasa, la enzima responsable de transcribir ADN en ARN. El ARN no codificante puede interactuar con estos factores de transcripción de diversas maneras para modular su actividad. Por ejemplo, puede actuar como señales de cebado, proporcionando un sitio de unión adicional para los factores de transcripción, o pueden formar estructuras de ARN que se unen directamente a los factores de transcripción para modular su función.